Vamos, denle un aplauso más fuerte a Dios por este día. Yo tengo amigos que son chistosos, y usted sabe que yo soy bien serio, ¿verdad que sí? Entonces mandaron textos esta mañana y dijeron: si Jesús se levantó de la tumba, levántate de la cama y ve a la iglesia. Dígale al que está a su lado: lo felicito, porque vino a celebrar que Jesús se levantó y usted se levantó de la cama hoy. Hoy le damos la bienvenida una vez más. Esta es la manera que Nueva Vida le da la bienvenida si usted está aquí. Y hoy celebramos que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que le explican algo y no lo entiende y luego se toma tiempo para entenderlo, y ya cuando usted lo entiende dice: ah, así era? ¿Le ha pasado eso? Por ejemplo, con el inglés. Really, no era el lugar donde venden partes de carros. O'Reilly. ¿Sí le ha pasado eso? Mire, muchas veces en su vida y en mi vida hay cosas. A lo mejor usted es más inteligente que yo, pero a veces a mí me tarda días, semanas, a veces años para entender una cosa. Pero Dios, que es misericordioso, me ayuda para entender. Y la verdad, las cosas de Dios a veces no las entendemos. Se lleva tiempo para entender. En todo el mundo hoy estamos celebrando que Jesús resucitó de entre la tumba. Pero para que Jesús resucitara, Él tuvo que morir. Y usted nunca va a valorar y no va a entender la resurrección si no entiende el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y usted y yo humanamente nunca lo entendemos a nuestra manera. El Espíritu Santo tiene que abrir nuestro entendimiento para entender exactamente lo que Jesús hizo en la cruz, para entonces valorar la razón por qué Él resucitó. Jesús tenía que resucitar, porque si Jesús no resucita, la Biblia dice que en vana es nuestra fe. Si Jesús no resucita, los cantos que cantamos, la predicación que voy a dar, no vale la pena. Es mejor que nos vayamos para la casa. Yo llevo 36 años de creer en el Evangelio. Si Jesús no resucita, en vano es que haya vivido para el Evangelio y para Dios esos 36 años. Yo no sé cuánto usted tiempo tenga viviendo para el Señor, creyendo en Jesús, haber recibido a Jesús en su corazón. Pero le quiero decir que si tú recibiste a Jesús en tu corazón, no solamente eres nueva criatura, no solamente tu nombre fue escrito en el libro de la vida, pero la verdad es que nuestra fe no es en vana. Jesús sí murió y Jesús se resucitó de entre los muertos. Y por eso es que estamos hoy celebrando la resurrección de Jesús. Entonces hoy yo voy a continuar. Hemos estado hablando de últimas palabras famosas, y dijimos hace algunas semanas atrás que Jesús expresó 7 palabras. En realidad no era una palabra, sino eran frases, eran oraciones. Y yo voy a hoy voy a usar la primera. Léala conmigo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue la primera palabra que salió de Jesús cuando estaba en la cruz. La segunda: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa la vimos la semana pasada, se le dijo al prisionero. La tercera le dijo a María: apreciable mujer, ahí tienes tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. La cuarta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La quinta: tengo sed. Algunos de ustedes van a decir hoy: tengo hambre. La sexta es: consumado es. La próxima semana vamos a terminar con esta serie y vamos a hablar de la sexta. La séptima fue con la que yo empecé: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Entonces vamos a orar. Para hoy vamos a hablar sobre esa palabra y vamos a hablar la palabra de perdón. Diga conmigo: la palabra de perdón. Padre, en esta mañana muchas gracias porque nos permites estar aquí. Gracias porque nos permitiste levantarnos. Gracias por un día más de vida. Ayúdanos a entender no solamente el propósito por el cual tú resucitaste, pero sobre todo, Jesús, por qué tú moriste en la cruz. Gracias por todos los que están aquí.
oro que tú abras nuestro entendimiento y más que abrir nuestro entendimiento, que cambies nuestra vida y que creamos que tú eres el Hijo de Dios que vino a nacer de una virgen para morir por nosotros en la cruz del Calvario y al tercer día resucitar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 23, versículo 27 al 37. Dice así: llevaron a otros dos, ambos criminales. Note que Lucas quiere que usted y yo entendamos que las personas que crucificaron, los dos ladrones que crucificaron con Jesús eran criminales. Diga conmigo, eran criminales. Dice, llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Ejecutado significa que era la pena de muerte. Si usted sabe, en Huntsville, cuando una persona ha cometido un crimen, a veces le dan la sentencia de pena de muerte y lo electrocutan. En el tiempo bíblico, en los tiempos de los romanos, no existía la cámara eléctrica para electrocutar. Ahora inyectan a las personas. Los romanos inventaron la crucifixión. Por eso dice Lucas que los llevaron para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera. La razón que se llama La Calavera, porque cuando usted va a Jerusalén, en el monte donde Jesús lo crucificaron, se llama Monte Calvario, y cuando usted lo mira de lejos, el monte tiene la figura de una calavera, y ahí es donde Jesús iba a derrotar no solamente la calavera, la muerte, el pecado y al diablo, porque el sacrificio de Jesús, o el sacrificio que Jesús hizo es lo que nos perdona. Dice, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús dijo, mire lo que dijo Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vamos, léalo una vez más. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, esta es la primera frase que sale de la boca de Jesús. Jesús está en la cruz, lo crucificaron a las 9 de la mañana, y lo primero que sale de su boca es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, cuando leemos eso, nosotros estamos pensando, la mayoría de las personas piensan que Jesús está hablando de los soldados, de los romanos que lo crucificaron, que Jesús se está refiriendo a los religiosos que lo juzgaron y lo mandaron a crucificar. Pero Jesús no solamente se estaba refiriendo a los soldados romanos, no solamente se estaba refiriendo a los judíos religiosos. Cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, se está refiriendo a toda la humanidad. Y entonces, yo quiero que usted vea esto. Yo quiero que vea esto. Ponme la otra, Ruby. Cuando usted es juzgado, lo otro, por favor. Cuando usted es juzgado, si alguna vez usted ha ido a la corte y el juez dice culpable, ¿alguna vez usted ha sido encontrado culpable de algo? Son bien santitos aquí. Mire, la Biblia dice esto en Romanos 3:23. Mire lo que dice Romanos 3:23. Dice así, así que, porque, ¿qué dice ahí? Dígale que está a su lado, tú también estás incluido en todos. Así que porque todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. ¿Quién pecó? ¿Cuántos pecaron? ¿Cuántos hemos pecado? Diga conmigo, hasta el pastor. Hasta usted. Dice la Biblia, porque todos hemos pecado. Ok, ponme el guilty sign. Porque la Biblia dice que todos pecamos delante de Dios, todos somos culpables. Todos nosotros delante de Dios fuimos encontrados culpables. No le hace qué abogado tengas tú que te defienda. Tú y yo fuimos encontrados culpables. Y entonces no había manera que tú fueras libre de tu culpa. No había manera que yo fuera libre de mi culpa. Mi mamá no me podía ayudar, mi papá no me podía ayudar. Yo no tengo suficiente dinero para pagarle a Dios que me perdone. Usted no tiene suficiente dinero. La verdad, ninguno. La Biblia dice que no hay ningún justo, solo uno. La Biblia dice que no somos salvos por obras. No es qué tan bueno eres tú. Algunas personas dicen, bueno, es que si soy bueno Dios me puede perdonar. Tú no puedes comprar la salvación de Dios. Todos hemos sido encontrados culpables. Tú y yo somos culpables. Ahora, yo quiero enseñarte esta mañana cómo puedes ser libre de la culpa. Todos nosotros, hermano, estamos cargando culpa. Culpa
de lo que hemos hecho o resentimiento de lo que nos hicieron. Y como tú no podías pagar por tu culpa y yo no podía pagar por mi culpa, ¿sabe qué hizo Dios? Leemos una vez más, Romanos dice que todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. Por lo tanto, ¿sabe qué hizo Dios? Como tú no podías pagar y yo no podía pagar, Dios decidió mandar a su hijo para pagar por ti y por mí lo que tú y yo nunca hemos podido pagar. Entonces yo quiero hablarle esta mañana de la culpa. Dios no te creó a ti y tampoco me creó a mí para vivir con culpa. Muchos de ustedes llevan años viviendo con una culpa en su vida. Déjeme explicarte cómo te afecta la culpa. La culpa afecta a tu cuerpo, porque Dios no te cargó, Dios no te hizo, Dios no te diseñó para que tú, hermano, trataras de manejar la culpa, las cosas que tú has hecho. Dios te diseñó para que tú vivieras libre de culpa. ¿Okay? Entonces, yo quiero enseñarte esta mañana lo que usualmente hacemos nosotros con la culpa. Esto es lo que hace todos los seres humanos con la culpa. Lo primero que tratamos de hacer con la culpa es, ahí está en su bosquejo, léalo. Lo primero que tratamos de hacer es enterrarla o esconderla. Mire lo que hace el ser humano. Cuando Adán peca, la Biblia dice en Génesis capítulo 3 versículo 8, dice así: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su mujer, refiriéndose a Adán y Eva, el hombre y su mujer, oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. ¿Qué dice la Biblia que hicieron? Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Adán y Eva, hermano, platicaban con Dios todos los días. Y cuando Eva come del fruto prohibido y le da a Adán para comer, la Biblia dice que se encontraron que estaban desnudos, y cuando oyeron que Dios venía, lo primero que intentaron hacer es esconderse del Señor. Y todos los que hemos pecado, diga conmigo todos, ¿sabe qué hacemos, hermano, con nuestro pecado? Lo tratamos de esconder, lo tratamos de enterrar. ¿Sabe cuál es el problema cuando tú ¿sabe cuál es el problema cuando tú tratas de enterrar tu culpa? Sale, vuelve. La culpa no es Cristo, pero la culpa resucita. Ahora, el problema con la culpa, cuando tú la tratas de esconder, es que tú tratas de mantenerlo un secreto. Híjole, que nadie se dé cuenta de lo que hice. Y la verdad, que aunque nadie se dé cuenta, tú y Dios saben de lo que tú has hecho. Y entonces lo primero que tratamos de hacer es esconderla o enterrarla. La segunda cosa que tratamos de hacer es de culpar a los demás. Tratamos de culpar a los demás. Mire, hay dos cosas que todos nosotros los seres humanos somos buenos. Diga conmigo, yo soy bueno. Le voy a decir para qué. Tú eres bueno para acusar a otros y para excusarte a ti mismo. Todos nosotros, hermanos, traemos un problema desde niños. Y algunos de ustedes le quieren echar la culpa a tu papá. Es que si mi papá hubiera estado, es que si mi mamá no me hubiera dejado, es que si la novia o el novio, si mi primer esposo no me hubiera dejado, si mi esposo o mi tío o mi tía no se hubieran muerto. Mire, la verdad, hermano, todos nosotros o tratamos de esconder nuestra culpa, o tratamos de echarle la culpa a otros por nuestra culpa y por nuestros problemas. ¿Y cómo lo hacemos? Es que yo soy así porque mi papá me creó. Es que soy así porque mi mamá me maltrató. En Estados Unidos, hermano, y en todo el mundo, hemos creado una generación de víctimas donde todos le echamos la culpa a todo mundo de todos nuestros problemas. Entonces somos buenos para acusar a otros por lo que hicimos y luego nos excusamos. Es que así soy. Es que ni modo, soy imperfecto, solo uno imperfecto es Dios, yo no soy Dios. Somos buenos para acusar y somos buenos para excusarnos. ¿Por qué sigues tomando? Porque siempre aparecen las cervezas ahí, yo no sé cómo, ahí están. ¿Por qué sigues siendo mujeriego? Es que me buscan. ¿No ve qué guapo estoy? Yo no estoy hablando de mí, Yo estoy guapo, pero no estoy hablando que me andan buscando a las mujeres, ¿Por qué todavía echas maldiciones? Es que se me salen.
Es que si tú no me hicieras enojar, no se me salieran. ¿Por qué está sobrepeso? Porque el diablo me pone ahí toda la comida, hermano. Dicen los guatemaltecos que nosotros los pentecostales no chupamos, no tomamos, pero ¿cómo comemos? Entonces, o vas a esconder tu culpa o le vas a tratar de echar la culpa a otros por tus problemas. La tercera cosa que hacemos con nuestra culpa es lo siguiente: tratamos de dañarnos a nosotros mismos. Mire lo que dice la Biblia. David dijo así. Mire lo que dijo David. Mi culpa, ¿me qué? Esa palabra abrumar en inglés es overwhelm me. Mi culpa me abruma, donde me apachurra, me oprime. Mi culpa me abruma. Es una carga demasiada pesada para soportar. Ese es el problema de muchos de ustedes. Traes una culpa que es demasiada pesada para ti, para soportar. Y luego mire lo que hace la culpa. La culpa dice: mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Y luego sigue diciendo David: me retuerzo, atormentado por el dolor, todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Mire lo que hace la culpa. La culpa te roba el propósito de Dios para vivir para tu vida. La culpa es como aquellos que pensaban que con hacer penitencias iban a quitarse la culpa y iban de rodillas. O ha visto a las personas que se ponen nopales. Yo me los como, yo no me los voy a poner. ¿Sí ha visto? No me estoy burlando de ellos, pero sí ha visto que se ponen nopales y se cortan y todo eso. Aunque usted y yo no hagamos penitencia, cuando tú traes culpa en tu vida, siempre la culpa te va a agobiar, te va a abrumar, te va a infectar, va a causarte profunda tristeza. En vez de sonreírle a la vida, sientes o resentimiento por lo que te hicieron, o sientes culpa por lo que tú has hecho, porque Dios no te creó para que tú cargaras la culpa de tu pecado. Aunque todos pecamos, Dios mandó a su Hijo para quitar tu culpa y para quitar mi culpa. Entonces, no trates de culpar a otros, no trates de enterrarla, no sigas dañándote a ti mismo. ¿Qué es lo que Jesús, número 2, qué es lo que Jesús quiere que hagamos con nuestra culpa? Estas son las 3 cosas que Jesús quiere que hagamos con nuestra culpa. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque si usted no entiende lo que Cristo estaba diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si usted no entiende el propósito de la cruz, nunca valorará y nunca entenderá el propósito de la resurrección. Entonces, estas son las 3 cosas que Jesús quiere que hagamos con la culpa. Ahí está en su bosquejo. Número 1, Él quiere que ¿qué? Lo admitamos. Jesús quiere que tú admitas. En primer lugar, no lo entierres, no lo niegues, no culpes a otros, no lo ignores. Admite que has pecado, admite que te equivocaste. ¿Verdad que es difícil admitir cuando nos equivocamos? Es difícil. Dice, ¿sabe qué? Lo admito. A veces nos tienen que tener contra la pared. ¿Lo hiciste? Bueno, está bien. Pero si tú vas a vencer la culpa, lo primero que Jesús quiere es que tú lo admitas. La segunda cosa que Jesús quiere que hagas es que aceptes responsabilidad por ello. Tú nunca vas a vencer las cosas en tu vida si tú no te haces responsable por lo que tú has, por tus hechos, por lo que tú has hecho. Mire, los que somos papás, no estoy hablando de paternidad, pero los que somos papás, ¿sabe por qué nuestros hijos a veces no crecen? Porque nosotros queremos tomar la culpa de ellos, de la responsabilidad de los hechos que ellos han hecho. Los tratamos de sacar de todo problema. Y nuestros hijos no entienden que todos pecamos y todas malas consecuencias, todas malas decisiones tienen malas consecuencias. Y entonces, cuando tú tratas de sacar a tu hijo de sus problemas sin que ellos se admiten, sin que ellos se hagan responsables toda la vida, ellos le van a echar la culpa a otros. Por eso Dios mandó a su Hijo por ti y por mí,
Porque todos nosotros pecamos y aunque tú no te responsabilices, Jesús ya había muerto por ti en la cruz del Calvario. Entonces, si tú vas a vencer la culpa, tienes que admitirlo y tienes que responsabilizarte por ello. Si robaste, regresa lo que robaste. Algunos están como que dicen que en Inglaterra, mire, hablando de la culpa, dicen que en Inglaterra había un gobernador que era bien juguetón, y le mandó 50 cartas a otros 50 senadores, gobernadores, y les dijo lo siguiente: ya los descubrieron, huyan del país, ya los descubrieron, jugando. Les mandó una carta. Al próximo día 25 de ellos se fueron del país porque sentían culpa. Ay, ya me descubrieron. Y era un chiste, era una broma. Aunque sea broma, todos nosotros hemos pecado contra Dios y tú nunca vas a vencer la culpa a tu manera. Tienes que admitirlo, tienes que responsabilizarte. La tercera cosa que Jesús quiere que hagas es que pidas perdón. ¿Perdón a quién? Nadie puede perdonarte, solo Jesús. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ahora, entonces diga conmigo: Jesús quiere que lo admita. Admítalo. Jesús quiere que lo admita. Número 2, Jesús quiere que me responsabilice. Y tercero, diga conmigo, quiere que pida perdón. ¿Ok? Entonces, escúchelo. Jesús ya hizo su parte. Nos toca a usted y a mí hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Admitirlo, responsabilizarnos y ¿qué? Pedir perdón. Entonces, tercero, anótelo ahí: lo que Jesús hace con mi culpa. Lo que usualmente hacemos. Número 2, lo que Jesús quiere que hagamos. Y luego número 3, lo que Jesús hace con nuestra culpa. Mire lo que Jesús hace. Lo primero que Jesús hace con tu culpa y la mía: Él nos perdona al instante cuando pedimos perdón. Déjeme repetírselo para los que están dormidos. Cuando tú le pides perdón a Jesús, cuando tú le pides perdón a Dios, Dios te perdona al instante. Mire lo que dice la Biblia en Isaías 55:7. Mire lo que dice: los que siempre buscan hacer el mal. ¿Quiénes son los que siempre buscan hacer el mal? Todos tenemos una naturaleza mala. Los que siempre buscan hacer el mal, que abandonen sus malos pensamientos y su estilo de vida y vuélvanse al Señor. Y luego sigue diciendo Isaías: pues Él siempre está dispuesto a perdonarlos. El Señor es un Dios compasivo. Diga conmigo: Dios está siempre dispuesto a perdonarnos. Dígalo: Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Dígalo una vez más: Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Ahora, esta es la versión en español. En inglés dice así: God is quick to forgive. Dios es rápido para perdonar. Esta versión dice: Él está siempre dispuesto a perdonarnos. Regresemos a las palabras que dijo Jesús. ¿Cuáles fueron las palabras que dijo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se estaba refiriendo solo a los soldados romanos? ¿Se estaba refiriendo solo a los judíos religiosos? Se estaba refiriendo a ti y a mí, hermano, que íbamos a pecar y tú y yo íbamos a necesitar el perdón de Dios. Si tú estás aquí en esta mañana y estás lidiando con tu culpa, Dios no te hizo para que tú lidiaras con la culpa. Si tú le pides perdón a Dios, Dios te perdonará al instante. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Dije: Dios siempre está dispuesto a perdonar. Ahora, déjeme explicarle el perdón suyo y el perdón mío. El perdón suyo y el mío es: déjame pensarlo. Dame tiempo. Mira, es que tú me la hiciste y sabes que no, ahorita yo no quiero ni hablar de eso. ¿Sí ha pasado eso, verdad que sí? Los que somos esposos, que fácil perdonamos. Bueno, yo estoy hablando de mi esposa y yo siempre la perdono rápido. Ella también a mí. Los que somos papás, ¿qué hacemos los seres humanos? Batallamos. Y más
cuando el que tienes que perdonar está cerca de ti, tu esposo, tu papá, tus hijos. Nosotros, hermano, la pensamos y luego perdonamos en capítulos. ¿Sí entiendes lo que le quiero decir, perdonar en capítulos? Porque tenemos una lista todos. ¿Quieres que te perdone? Y ya van 100. Una, dos. Dios no es así. Dios siempre está dispuesto a perdonar y lo hace instantáneamente. Instantáneamente Dios te perdona. ¿Cuándo? Cuando tú le pides perdón. Cuando tú le pides perdón a Dios, Dios te perdona. Diga conmigo, instantáneamente o al instante. Diga conmigo, al instante. ¿Se tarda Dios en perdonar? Lo único que tienes que es pedirle perdón a Dios. Lo segundo que Jesús hace con la culpa y la mía, con tu culpa y la mía, Él nos perdona libremente. Diga conmigo, libremente. Mire lo que dice el Salmo 32, 1 y 2. Oh, qué alegría. Diga conmigo, oh, qué alegría. ¿Qué alegría? ¿Qué? Para aquellos a quienes les perdonó la desobediencia. Yo no sé cuántos de ustedes Dios ya les perdonó su desobediencia, su pecado. Dice, oh, qué alegría. Qué alegría para quienes se les perdona la desobediencia, a quienes les cubre su pecado. Y luego sigue diciendo así. Sí, diga conmigo, sí. Qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Ahora, déjeme explicarle lo que significa esto. Déjeme explicar. Todos nosotros teníamos una cuenta con Dios que no podíamos pagar. No levante su mano, no levante su mano. ¿Cuántos de ustedes tienen tarjeta de créditos que deben? ¿Cuántos de ustedes quisieran que al salir hoy del culto les llamara la compañía de Visa, de American Express, Discover, y que le dijeran, oye, la cuenta tuya, no sé qué pasó, se borró todo, ya no debes lo que debías, usted va a regresar el próximo domingo danzando? In the name of Jesus, pon otra y otra carne ahí, órale, otro vestido. Si usted supiera, hermano, si usted supiera que hoy le iban a hablar, ayer usted se hubiera ido al mall a comprarme un regalo caro. Si usted sabe, hermano, que hoy su compañía le iba a hablar, le iba a decir, todo está perdonado, la verdad, usted hubiera ido a comprar llantas nuevas, se hubiera ido a hacer las uñas, los dientes, los que todavía el pelo. Oiga, hermano, porque hoy te iban a hablar y te iban a decir que tu cuenta se iba a borrar. Pues yo quiero decirle, hermano, que no le van a hablar. Ay, pastor, me emociona y ahora me dice que no. Pues la verdad, no te van a hablar. Pero te tengo mejores noticias. Cuando Cristo murió por ti y cuando Cristo murió por mí, no solamente murió para quitar mi pecado y para llevar mi culpa, Él borra la culpa tuya y borra mi culpa de nuestra cuenta. Se borró, borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Lo que hice cuando tenía 14 años, lo que hice cuando tenía 12 años, lo que hice la semana pasada, cuando tú le pides perdón a Dios, borrón y cuenta nueva. No solamente Él perdona instantáneamente, pero Jesús perdona libremente. ¿Sabe qué es libremente, hermano? ¿Sabe qué es libremente? Gratis. No hay cosa que tú puedas hacer para comprar el perdón de Dios. Tú no puedes pagar el perdón, tú no puedes comprar el perdón de Dios. No hay manera que tú lo puedas hacer. Por lo tanto, Él lo hizo por ti y lo hizo por mí. Nos perdona al instante y nos perdona libremente. Es libre, es gratis el perdón. Le costó la vida a Él, le costó la vida a Él. Pero para que tú recibas el perdón de Dios, lo único que tienes que pedirle perdón a Dios y recibir el perdón de Dios. ¿Cuánto de ustedes quisieran hoy que Jesús borre de tu cuenta todo lo que tú has hecho? Ah, no oyeron, no. Pero si les hubiera dicho la Visa, si le hubiera dicho que de allí de la lista de los tickets que debes y que te andan buscando, hermano, ya se perdonó. Anóteme, córrale. Le estoy hablando
no que del gobierno, no que de migración, no que de las licencias. Le estoy diciendo que de la cuenta ya con Dios, si tú le pides perdón a Dios hoy al instante y libremente por la gracia de Dios, tu cuenta será borrada. Tu cuenta será borrada. Por eso David dice, Ruby, pone el versículo. Por eso él dice: oh, qué alegría, qué alegría. Porque cuando tú entiendes el sacrificio de Jesús, qué alegría, que yo no lo podía hacer, pero Él lo hizo. Qué alegría para quienes el Señor les borra la culpa de su cuenta. Por eso cuando hoy celebramos la resurrección, celebramos que Cristo murió, pero al tercer día resucitó por mí y por ti, para perdonar nuestros pecados y para borrar la culpa de nuestra cuenta. Ya no tienes que vivir con la culpa de tu pasado, con lo que te hicieron, el resentimiento. Él borró la culpa de tu cuenta. Por fin, número 3, ahí en su bosquejo. Él perdona completamente o totalmente. Wow. Mire lo que dice Colosenses. A mí me encanta esta escritura. Dice así: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Ustedes estaban muertos en sus pecados. Y luego la Biblia dice entonces Dios les dio vida con Cristo. ¿Cuándo? Escuche, óigame bien esto. Jesús no murió para los buenos. La Biblia dice que todos somos malos. La Biblia dice que todos somos pecados. Jesús no murió para darle vida a los buenos. Jesús murió para darle vida a los muertos. Tú y yo estábamos muertos en nuestros pecados. Entonces Dios nos dio vida con Cristo al perdonar nuestros pecados. Y mire lo que dice ahí: y anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Déjeme explicarle qué es anular. Déjeme explicarle qué es anular. Déjeme explicarle qué es anular. Usted sabe que hay personas que se casan. Usted sabe que hay personas que se casan. Algunos se divorcian. Y cuando las personas que se casan y se divorcian, siempre queda un papel, siempre queda una cuenta: se divorció. Pero hay personas, hay un periodo de tiempo que te permiten anular el matrimonio. ¿Ha escuchado usted eso, verdad que sí? Y cuando dentro de un periodo, ahora no te estoy animando, si tú te casaste esa noche, que mañana te vayas a anular. No estoy hablando de eso. Pastor, que lo borren de la cuenta. No estoy hablando de eso. Lo que le estoy hablando de una palabra técnica, una palabra legal. Legalmente hay un periodo de tiempo que te permiten anular el matrimonio. Quiere decir que cuando tú vas dentro de un periodo de tiempo delante de un juez y tú le dices al juez: ¿sabe qué, juez? Quiero anular el matrimonio. Entonces, cuando anulan tu matrimonio, no hay registro, no hay un trasfondo, no hay nada que no, si tú te estás casado, no, porque cuando se anula legalmente, hermano, no hay registro que pueda salir, porque queda anulado de todo lo legal. Cuando te divorcias, siempre hay un registro. Mire lo que hizo Jesús. Cuando Pablo dice que él anuló el acta de los cargos que habían contra nosotros, contra cada uno de ustedes y contra mí, había una carga, un acta, una cuenta. Estaba mi nombre y decía David Gómez, y tenía todo lo malo que había hecho. Y no había manera que yo me deshiciera de esa acta. Antes de yo nacer, antes de tú nacer, hace 2019 años, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, estaba pensando en ti, estaba pensando en mí. Y Él tomó todas las actas mías, todos mis pecados, todo lo que me condenaba. ¿Y sabe qué hizo, hermano? Lo agarró y lo clavó junto con Él en la cruz,
para anular el acta que había en contra de mí, para borrar mi pasado, y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Me está oyendo lo que le estoy diciendo? Cuando Pablo dice que la anuló y cuando Pablo dice que la eliminó, cuando yo le pedí perdón a Dios, cuando tú le pides perdón a Dios, Él te perdona al instante, Él te perdona libremente y queda anulado tu pasado, queda eliminado, borrón y cuenta nueva, no por lo que tú haces, no por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, se estaba refiriendo a mí, que yo no iba a saber por qué hacía las cosas, porque mi naturaleza es hacer el mal, es pecar. Pero cuando Jesús murió por ti, cuando Jesús murió por mí, no solamente me iba a perdonar, no solamente me iba a borrar la cuenta, iba a anular, iba a eliminar todas las actas que había en contra de mí. Todo lo que tú has hecho, todo lo que te hicieron, todo lo que has traído, la culpa con la que has cargado, Él ya la clavó en la cruz del Calvario. Ahora, yo les he explicado esto, Espero que esto no me pase hoy. Señor, que no me pase hoy. Que no me pase hoy. Diga conmigo que no le pase eso al pastor hoy. A veces yo voy a un restaurante y no me va a pasar porque hoy voy a comer en mi casa. A veces yo voy a un restaurante, a veces... De hecho, el otro día estaba en Happy Buddha y el hermano Luis, la hermana Rosy, Dios los bendiga, les ando preguntando cuándo van a regresar. Mi esposa y yo fuimos a Happy Buddha y estaba el hermano Luis y la hermana Rosy. Y cuando salimos, dice ahí el cajero: ya pagaron por usted. Le digo: ¿sabe qué días vienen? ¿Cuál es el día favorito de Dios? Pagaron. Ya estaba pagado. Ya estaba pagado. Entonces, qué absurdo es que yo vaya hoy a un restaurante. Diga conmigo: gracias a Dios que hoy va a comer en su casa. Tranquilo, hermanos, tranquilo, no se preocupe. Vaya usted ahorita a un restaurante, que no entre el pastor, que no entre el pastor. y le estoy sincero, hermano, si algún día lo ve en un restaurante, no se sienta comprometido. Ahora, si quiere que Dios lo bendiga. Estoy vacilando, en serio, estoy vacilando en serio. Pero qué absurdo sería que yo fuera al restaurante hoy y me lo encontrara usted, y que usted así pague, y cuando usted se vaya, yo voy a la caja y el cajero me dice: no, ya pagó por usted su cuñado. A mi cuñado aquí: ya pagó por usted su cuñada. Ya pagaron, ya pagó la hermana Lupita, ya pagó Lupito. Esos Lupitos, Dios los bendiga mucho. Ya pagó el hermano Zule, ya pagó la hermana Mari, ya pagó Franklin, ya pagaron. Y que yo dijera: no, ¿cómo que ya pagaron? A ver, ¿qué creen? ¿Que mi dinero no vale? ¿Qué creen? ¿Que la tarjeta mía no tengo dinero en mi banco? No. ¿Saben qué? Regrésanle y yo voy a pagar. Sería absurdo, ¿verdad que sí? Que usted de buena gana usted pagó por mí. Sería absurdo, la verdad sería orgullo de mí. Sería mal agradecimiento porque usted de buena gana pagó por mí. No se preocupe, hoy no voy a ningún lugar. Voy a ir a mi casa. Algunos están así: ¿dónde va? En Facebook, no se preocupe, no voy a ningún lugar. Sería absurdo, hermano, que yo tratara de pagar lo que usted ya pagó. Y es lo que hace toda la humanidad. Es absurdo que tú trates de pagar lo que no puedes pagar, que tú sigas cargando con tu culpa, con tu pecado, cuando Él la cargó ya, y Él ya pagó por ti lo que tú y yo nunca íbamos a poder pagar. Y lo asombroso de eso, que Jesús por amor se dejó crucificar. Por amor a ti y por amor a mí, decidió morir en la cruz del Calvario. Jesús no lo crucificaron los romanos. A Jesús no lo crucificaron los judíos. A Jesús lo crucificaron tus pecados y mis pecados, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy ya no tienes que vivir con tu culpa. Hoy ya no tienes que vivir con tu pecado. Jesús ya lo llevó por ti en la cruz del Calvario.
Él ya hizo por ti, Él ya hizo por mí lo que tú nunca podías hacer. Lo asombroso que duró 6 horas clavado en la cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y la Biblia dice que al mediodía el sol se oscureció. La Biblia dice que se puso oscuro, y las últimas 3 horas Jesús clavado en la cruz, agobiado, abrumado por la carga del cuerpo, todo el maltrato, pero Él no se desclavó. Él se quedó en la cruz, no por los clavos, se quedó allí por amor a ti, por amor a mí. Porque si Él no muere, no hay remisión de pecados. Si Él no muere, todos estamos condenados al infierno. Si Él no muere, no hay manera que tú entres al cielo, no hay manera que yo tenga acceso al cielo. Pero de tal manera Él murió para que a través de su sacrificio, a través de lo que Él hizo gratuitamente, ahora tú puedas ser libre de tu culpa al instante, libremente, completamente. Él llevó las actas que había en contra de ti, Él llevó las actas que había en contra de mí, las anuló y las eliminó. ¿Quién puede hacer eso? Tú no lo puedes hacer, yo no lo puedo hacer, pero Él lo hizo. Y luego tomaron su cuerpo y lo metieron en una cruz, y los discípulos no entendían, pero al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos y está ahora a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Vamos, ponte de pie y dale un aplauso fuerte a Dios. Vamos, dale un aplauso fuerte a Dios. Aleluya, libremente, completamente, instantáneamente.